domingo vamos a leer las últimas dos historias de la parte 3 del libro de Mario Mendoza, La locura de nuestro tiempo. El primo Eddie. Nació y creció en el sur de Estados Unidos y en el año 2009 se conmemoraron en todo el mundo los 200 años de su natalicio. Quedó huérfano cuando era un niño y lo adoptó un granjero de apellido Alan. Fue siempre brillante, irreverente, genial. Aprendió varios idiomas y ya desde muy joven se le veía con los libros de los clásicos en la mano. En las plantaciones del sur, entre los trabajadores negros, aprendió los ritos africanos y el ritmo que después caracterizaría toda su poesía. Siendo adolescente se enamoró de la madre de uno de sus compañeros. Ella pasaba largas temporadas en el manicomio y luego moriría a una edad temprana. Si la locura es una distancia que ponemos con respecto a los demás, la muerte es la lejanía máxima, donde ya nadie puede alcanzarnos. Desde su juventud atormentada entonces y aún enamorado, se le veía a Edgar rondando el cementerio y escribiendo sus primeros poemas frente a la tumba de esa mujer. Más tarde, mientras intentaba hacer una carrera militar para satisfacer los anhelos sociales de su padrastro, John Allan, Edgar se dedicó al juego y descubriría una de sus debilidades más curiosas, su hipersensibilidad al alcohol. Bastaba una copa o dos para que ingresara en otro mundo, para que su cabeza emprendiera un viaje extraño a territorios desconocidos. También se hizo adicto al láudano, un derivado del opio, y entonces su cerebro se subdividía misteriosamente. Por un lado, alucinaba, y por el otro, era capaz de estudiar física, ajedrez y matemáticas. Toda su obra literaria tendría ese sello inconfundible, narraciones extraordinarias escritas desde una racionalidad extrema. Nunca olvidó ese primer amor que lo hizo aficionado a los cementerios. Se volvió necrófilo sin darse cuenta. Solo lo excitaban las mujeres muertas. En un momento de desesperación cortó con su padrastro, para quien un hijo poeta y cuentista era un motivo de vergüenza, y buscó a una tía lejana, María Clem. Esa tía era costurera y vivía en una casa miserable con su hija, la pequeña Virginia, la prima de Edgar. Una rara enfermedad llevaba a Virginia a sufrir ataques de catalepsia, es decir, a Virginia se le detenía el corazón, se moría. Virginia era una niña impúber, no le había llegado aún su primera menstruación, y para ella ese primo loco que escribía hasta el amanecer en la buhardilla, ese primo que se vestía siempre de negro, el primo Eddie, se convirtió en un huésped curioso al principio, después en una atracción irresistible y finalmente en un amor total. Para Edgar, esa niña, esa primita que lo esperaba sentada en el piso hasta las horas del amanecer, fue su único sostén interior, su único punto de apoyo, su único afecto sólido e incondicional. Un necrófilo y una cataléptica. Esta es, para mí, la historia de amor más perfecta de la literatura. Los dos primos se casaron, y esos años al lado de Virginia fueron para Edgar los mejores, los más fértiles literariamente. Observando la página roja de los periódicos, solo un necrófilo podía ver la belleza en esos crímenes, creó una de las corrientes literarias más eficaces, la literatura policíaca. Pero un día Virginia murió de verdad. No regresó, su cuerpo se pudrió. Los vecinos tuvieron que quitarle al escritor el cadáver de las manos. Y el primo Eddie sintió que el mundo se le venía abajo, que nada tenía sentido, que estaba solo, abandonado entre las fieras, sin esa niña que lo protegía del horror circundante. Y empezó el descenso, la caída en el abismo, la locura. Edgar murió en 1849 en un hospital de caridad entre beodos, mendigos y transhumantes callejeros. Estaba bajo un ataque de delirium tremens. Ningún médico, ninguna enfermera supo que en esa camilla acababa de morir lo mejor del romanticismo norteamericano. Las voces del silencio. Un amigo me remitió hace poco una fotografía de una mujer rodeada por máquinas de escribir de distintos tamaños.
La disposición de los demás objetos nos da la impresión de que acaba de llegar a ese apartamento o que tiene todo empacado para irse de allí. ¿Por qué se toma la foto? ¿Quién está detrás de la cámara? ¿El novio? ¿El esposo? ¿Una amiga? Lo primero que percibo es que es una mujer, una escritora quizás, que disfruta de la escritura en máquinas manuales. Pertenezco a una generación que se educó escribiendo en ese tipo de máquinas. La fuerza de las teclas, el ruido de las letras impactando el rodillo, la cinta, el exceso de concentración, la forma como teníamos que introducir la hoja en blanco. Todo era un ritual donde la escritura alcanzaba una dimensión artesanal. Además el ritmo del lenguaje, coma, punto y seguido, punto y aparte. El compás, la música de cada frase se sentía en el teclado, sonaba, golpeaba el aire. Una máquina de escribir es un instrumento de percusión. Eso me indica que esta mujer está acostumbrada a los sonidos de sus máquinas, a sus distintas voces en medio del silencio de su residencia. La pregunta inquietante es, ¿por qué tiene tantas? ¿Por qué no se conforma con una sola? Las generaciones de ahora, nacidas durante la era del computador, desconocen el secreto que tenemos los que nos iniciamos en esas máquinas, que tienen vida propia. En esas máquinas uno no escribe lo que quiere, sino lo que le dictan. La sensación es la de estar obedeciendo, la de ser un vehículo entre la máquina y el texto que aparece en la página. Recuerdo que incluso yo bautizaba las mías, que tenían nombres literarios. Aurelia, Alejandra, Susana San Juan. Ojo, las máquinas de escribir, a diferencia de los computadores, son femeninas, son mujeres. Es decir, como las pintoras de los oráculos antiguos o como las hechiceras medievales. Los dictados del más allá nos llegan en una voz de mujer. Una máquina de escribir es una máquina del tiempo y del espacio. Uno se sienta frente a ella, respira lentamente, cierra los ojos y empieza el viaje, el tránsito hacia otras dimensiones. Se abren las puertas fractales que conducen a realidades inéditas, a mundos paralelos. Si el principio de incertidumbre es cierto, es decir, si un mismo cuerpo puede estar en dos sitios a la vez, en dos realidades diferentes, sentarse frente a una máquina de escribir es justamente eso, existir en dos registros simultáneamente. Una máquina de escribir nos lanza por fuera de la cotidianidad tiránica en la que hasta entonces habíamos vivido. Y cuando uno se pone de pie y se retira de la máquina, está condenado a evocar para siempre su otra presencia, ese nuevo espacio-tiempo en el que habitará de allí en adelante. Caminará por la calle, cumplirá citas, almorzará solo o acompañado, se enamorará o se separará, pero siempre, en el fondo de sí mismo, sabrá que mientras cumple esas actividades, está también en otra parte, en ese lugar donde lo transportó la máquina de escribir. Eso significa que esta foto que me remitió mi amigo es una mujer rodeada por mujeres, una mujer rodeada por voces femeninas, por voces que les son conocidas, familiares. Es una mujer en distintas dimensiones, una realidad caleidoscópica que la cámara no alcanza a registrar, pero que mirando con detenimiento podemos descubrir fácilmente. Es una mujer con sus amigas, con las compañeras que le hacen más llevadera su soledad, que la protegen en medio del silencio. La foto, en realidad, es una jauría femenina, una banda, una manada de hembras en trance. Y es también una invitación.